Muy buenas noches para todos. En nombre del Laboratorio Servier de Colombia y en nombre propio, les agradecemos mucho acompañarnos en esta noche en este gran evento de lanzamiento virtual. Mi nombre es Liliana Alvarado, gerente de la línea cardiometabólica a cargo de Diamicron MR60, nuestra gliclazida de 60 miligramos de liberación prolongada, y es para mí un honor poder compartir con ustedes y que juntos hagamos el lanzamiento oficial de nuestro curso básico PAD-DIA, Programa de Actualización en Diabetes para el Manejo Integral del Paciente con Diabetes Mellitus Tipo 2, un programa que es avalado y certificado por la Asociación Colombiana de Medicina Interna y patrocinado por Laboratorio Servier de Colombia. Una iniciativa que hoy cobra gran importancia por el momento en el que nos encontramos, donde la diabetes tipo 2 se convierte en una de las patologías más importantes a controlar para evitar desencadenar complicaciones y desenlaces no deseados en los pacientes. Es por ello que el Laboratorio Servier de Colombia se ha comprometido y ha iniciado este proyecto para contribuir con la educación médica continuada de ustedes, nuestros acompañantes del día de hoy, para hablar acerca de esta patología. Y queremos aprovechar esta oportunidad para que ustedes nos conozcan un poco más. Por eso, quiero compartirles este pequeño video que habla acerca de nuestra compañía. Para el Laboratorio Servier de Colombia es realmente un placer tenerlos aquí. Y hoy iniciamos un recorrido que será por 5 módulos, iniciando con el módulo número 1, que es el del día de hoy. Y vamos a pasar por epidemiología, tratamientos de la diabetes, consecuencias, hablando también un poco de cómo inmunizar a un paciente. Y finalmente terminaremos en el módulo 5, esperamos hacia el mes de marzo. Entonces les pedimos que nos acompañen durante todo este tiempo. Asimismo, queremos estar un poco más cerca de ustedes y hoy pueden ver a la parte de abajo de este video que hay un espacio para preguntas, para que ustedes en cualquier momento puedan interactuar con nuestro speaker y hacer la pregunta. Simplemente ahí escriben su pregunta y le dan enviar en la parte inferior, encontrarán un recuadro. Entonces, sin más preámbulos, quiero dejarlos con nuestro speaker del día de hoy. Quiero dejarlos con el doctor Argemiro Fragoso, médico internista, endocrinólogo, miembro del número de la Asociación Colombiana de Endocrinología y profesor asistente de medicina de la Universidad del Bosque, a quien realmente agradecemos mucho su compañía
y el haber aceptado liderar este proyecto de educación médica continuada. Doctor, el auditorio es suyo. Que nos acompañan esta noche. Y yo quisiera empezar agradeciendo al Laboratorio Servier de Colombia en nombre de 3 personas, en particular Tomasa Bermúdez, gerente de mercadeo del Laboratorio Servier de Colombia, a Liliana Álvarez, que ha estado hablando con ustedes unos minutos atrás y quien es la gerente de mercadeo, gerente de producto de Diamicron MR 60 miligramos. Y desde luego no puedo dejar de mencionar a Viviana Rosso, quien es la asistente de mercadeo y quien ha estado detrás de los detalles logísticos de este curso. Este es un curso básico, pero lo suficientemente profundo para que les permita a ustedes, que son, entiendo, la mayoría médicos de atención primaria, la atención integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero sobre todo vamos a hacer énfasis en que tengan una visión global, bien puntual, bien precisa, sobre cómo es el enfoque que nosotros damos hoy a estos pacientes desde el punto de vista control glicémico. ¿Cómo aprovechar mejor este curso? Bueno, una parte es escuchar estas presentaciones, pero también es deseable que ustedes lean el material anexo que se les envía, donde ustedes tendrán la oportunidad de, digamos, profundizar algunos de los conceptos que nosotros extendamos durante estas presentaciones. Sin más, de nuevo, agradecemos a Servier, Laboratorio Servier de Colombia, agradezco a la Asociación Colombiana de Medicina Interna por avalar este curso y certificarlo, y desde luego, muchas gracias a ustedes, que sé que a veces después de un día de muchos pacientes y de mucho trabajo, todavía sacan tiempo para mantenerse actualizados y para estar al tanto de lo que hacemos en esta área. Estos son mis conflictos de intereses en los últimos 5 años. Esta presentación, desde luego, es patrocinada por Laboratorio Servier de Colombia, pero me gustaría decir que en realidad las opiniones que dejemos acá son fundamentalmente opiniones del suscrito y no las opiniones del Laboratorio Servier de Colombia, y cualquier sugerencia en relación con lo que es el manejo farmacológico que hagamos es una opinión personal y no necesariamente refleja las recomendaciones de Servier, en tanto y en cuanto no podemos hacer recomendaciones que no estén, digamos, respaldadas por las autoridades regulatorias de Colombia. Y bueno, estamos nosotros en una época de pandemia, pero me gustaría recordarles también que la diabetes mellitus es otra pandemia. Y para respaldar esa afirmación me gustaría también recordar que a los 80, cuando IDF y otras organizaciones mundiales se propusieron establecer o estimar el número de diabéticos a nivel global, se estimaba que en el mundo había alrededor de 80 a 100 millones de diabéticos. Hoy día, entre 2015 y 2020, se estima que hay más de 460 millones de diabéticos en todo el mundo. Les mostraré más adelante cifras actualizadas de IDF del año 19. La verdad es que el número de diabéticos ha aumentado de una forma impresionante, de una forma explosiva, y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué el número de diabéticos ha aumentado de forma tan rápida y tan explosiva? No nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros y en particular los epidemiólogos para definir cuáles son las causas. Pero si tuviéramos que respaldar, digamos, de dónde viene ese crecimiento, tal vez, y en función de lo que se sabe desde un punto de vista epidemiológico, tendríamos que decir que quizás la causa más importante que marca este número creciente de pacientes diabéticos es la obesidad. Y esto lo ve uno claramente cuando observa, digamos, cómo ha crecido la prevalencia de obesidad en distintos lugares del mundo, y se observa claramente cómo en la medida en que la obesidad aumenta, en esa misma medida aumenta el número de diabéticos. De hecho, a lo largo de estos módulos o a lo largo de este curso estaremos insistiendo en la importancia del control del peso, en la importancia de evitar la obesidad, porque la obesidad no solamente condiciona un mayor riesgo de diabetes, sino que desde luego condiciona un mayor riesgo de otras enfermedades crónicas, como por ejemplo apnea del sueño, hígado graso, hipertensión, enfermedad arterial coronaria, ciertas formas de cáncer, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la obesidad implica un mayor aumento en la insulinoresistencia, y la insulinoresistencia, como veremos en el transcurso de esta noche, es uno de los elementos fisiopatológicos centrales
de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. De manera que la obesidad es un punto importante a tener en cuenta. El otro punto que seguramente para ustedes es familiar es lo que tiene que ver con los malos hábitos alimentarios, sobre todo el consumo de alimentos de alto valor calórico y el consumo de grasas, sobre todo grasas de origen, digamos, grasas que llamamos nosotros saturadas. Y es lo que globalmente también llamamos comida chatarra. En realidad hay un abuso del consumo de azúcares simples como la miel, la panela, los ponqués de cumpleaños, caramelos, chocolates, azúcar común y corriente, gaseosas, incluyendo las dietéticas, pan común y corriente, postres, helados, etcétera, etcétera, más el consumo de grasa de origen animal, en particular carnes procesadas, carnes rojas, incluyendo la carne roja grasa, y en detrimento, por ejemplo, del consumo de frutas, de vegetales, de, digamos, carnes blancas o pollos preparados sin piel o pescado. En realidad, los malos hábitos alimentarios, que a su vez condicionan un aumento en la ganancia de peso, se asocian también con un mayor riesgo de diabetes. Y desde luego, de la mano de los malos hábitos alimentarios va el sedentarismo, la falta de actividad física, que es cada vez mayor en la occidentalización de los países, en particular los países que llamamos nosotros del occidente, ha condicionado un mayor aumento en el riesgo de diabetes. ¿Y dónde ha habido una explosión realmente importante? Pues me gustaría recordar que en América Latina, tal vez los países donde ha habido una rápida, digamos, aumento de la diabetes son México, en Norteamérica, y en segundo lugar Brasil. Pero en menor medida tenemos que incluir a Chile y tenemos que incluir a Colombia. Probablemente una de las razones, también más allá de las que he mencionado, tiene que ver con el rápido proceso de industrialización que se ha dado en algunos de estos países. Creo que Colombia no escapa a esa situación, aunque a Colombia habría que agregarle también que probablemente la violencia de los últimos 40 a 60 años, que ha, digamos, desplazado a cientos de miles de campesinos a los centros urbanos del país, ha condicionado también un mayor riesgo de diabetes, aunque no tenemos estudios suficientes para soportar esta hipótesis. Y finalmente, digamos, si nosotros miramos el resto de los países, quizás los países que han sufrido todavía con mayor intensidad esta explosión en el número de pacientes diabéticos han sido los países del sureste asiático, sin desconocer no solamente a China, sino también a la India, como dos países que han tenido un aumento importante en el número de pacientes diabéticos. Después hay una serie de hipótesis que pueden explicar en parte, por ejemplo, digamos, por qué ha aumentado la diabetes. Y hemos encontrado, por ejemplo, que se ha conocido y se conoce más ahora el genoma, pero creemos hasta hoy, hasta lo que sabemos, que el genoma probablemente no tiene más que ver con alrededor de un 20% del impacto sobre la enfermedad. Y probablemente también lo que llamamos la microbiota intestinal, que sabemos que es diferente, que es muy diversa y que se asocia, digamos, con la generación de ciertos péptidos, digamos, que pudieran condicionar un mayor riesgo de la diabetes. En términos generales, es un hecho claro que la diabetes claramente tiene una predisposición genética. Si usted tiene un padre o una madre con diabetes, usted tiene más riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Pero si usted además gana peso, tiene un hábito alimenticio inadecuado y no hace actividad física, con toda seguridad va a terminar teniendo más riesgo de diabetes que la persona que no tiene esos antecedentes. Pero de esos elementos, el más importante es la obesidad. Es tan claro esto que ustedes ya saben que el simple hecho de reducir, digamos, el peso en alrededor de un 5 a 10%, en un seguimiento a 5 años, en pacientes que tienen intolerancia a los hidratos de carbono, eso reduce el riesgo de progresión de intolerancia a los hidratos de carbono a diabetes mellitus tipo 2 en un 58%. Sobre eso hablaremos en detalles en el segundo módulo, pero el concepto que quiero dejar acá es que en los últimos 30 años ha habido un aumento exponencial en el número de pacientes diabéticos, probablemente en relación fundamentalmente con la obesidad. Pero el otro aspecto que no quiero dejar de pasar, pero lo digo puntualmente de último, es el envejecimiento de la población mundial. Claramente la población mundial ha estado envejeciendo. La proporción de pacientes por encima de los 60-65 años es mucho mayor ahora
que la que teníamos hace unos 30 años atrás. Eso es no solamente válido para el globo terráqueo como un todo, sino que también es particularmente cierto para la población colombiana. Por lo tanto, si tuviéramos que reducir esto a 3 o 4 conceptos, pudiéramos tal vez decir que la obesidad, los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y el envejecimiento de la población mundial tal vez sean los factores más importantes que se asocian con este aumento desmesurado en el número de pacientes diabéticos. Y veamos algunas cifras claves. Y estas cifras claves son tomadas del Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes, que nos está recordando que 1 de cada 11 adultos entre los 20 y los 79 años tiene diabetes. Estamos hablando de alrededor de 460 millones de pacientes diabéticos. Específicamente para población colombiana, recuerden ustedes que alrededor del 7% de la población colombiana, con datos extrapolables que hay que tenerlos en cuenta, con cuidado, pudiera tener diabetes. Pero además el problema de la diabetes es que cumple la reglita de las mitades. 1 de cada 2 personas con diabetes no está diagnosticado. Esto tiene que ver con la naturaleza indolente de la enfermedad, lo que implica que pueden pasar años, habitualmente entre 5 y 7 años antes de que se haga el diagnóstico, a menos que el paciente se haga un laboratorio de rutina con otros propósitos. Cuando ese paciente tiene esos síntomas clásicos de diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y visión borrosa, en realidad ya ese paciente está manejando concentraciones de glicemia por encima de 180 miligramos decilitro y es cuando experimenta ese tipo de síntomas. Pero el paciente que está manejando concentraciones de glucosa de 130, de 140, de 150, de 128, es un paciente que no ha superado el umbral renal para la glucosa y por lo tanto es un paciente que uno no esperaría que tuviera síntomas clásicos de la diabetes. Probablemente tuviera o pudiera desarrollar una neuropatía diabética, que a propósito es la complicación más precoz y más frecuente que nosotros vemos en la diabetes, pero la que nosotros menos indagamos en la consulta del día a día. Pero decía que se cumple la reglita del 50% y esto es que la mitad no sabe que tiene diabetes, pero de la mitad que sabe que tiene diabetes, solamente la mitad está recibiendo tratamiento adecuado. Y de esa mitad que está recibiendo tratamiento adecuado, cifras nuestras colombianas, se estima que solo alrededor del 40-50% de esos pacientes están en buen control. Otra cifra que me gustaría mostrarles del Atlas de la IDF año 2019 es que 1 de cada 5 personas con diabetes tiene más de 65 años. Y esto lo destaco sobre todo para los médicos jóvenes que me están escuchando esta noche. En realidad, esto va a ser cada vez más. Cada vez más vamos a tener población más añosa, población más vieja, que no solamente va a ser diabética, sino que tiene asociada hipertensión, enfermedad renal crónica, enfermedad arterial coronaria multivasos, accidentes cerebrovasculares, demencia, EPOC y fenómenos, digamos, artrósicos o artríticos, que son realmente las patologías más comunes que abundan en este tipo de población. Esto implica que hay que prepararse para empezar a manejar este tipo de población. Y aunque parezca sorprendente, datos también de IDF 2019, el 10% del gasto sanitario mundial se dedica a la diabetes. Y sorpréndanse, no es el gasto que requerimos para comprar medicamentos. El gasto tiene que ver con el proceso de las hospitalizaciones asociadas a complicaciones crónicas, los procedimientos asociados a complicaciones crónicas. En realidad, la mayor parte del gasto está asociada con los procesos hospitalarios y con los procedimientos o las intervenciones para el manejo de las complicaciones de la diabetes. Vale decir, por recordar algo que ya volveré nuevamente sobre ello, alrededor del 30-35% de los pacientes que ustedes encuentran en una unidad de diálisis en realidad son pacientes diabéticos. Y si yo les digo que el 70% son pacientes diabéticos e hipertensos, y les recuerdo que el 50% de los diabéticos son hipertensos al momento del diagnóstico, entonces ustedes tienen allí la explicación, digamos, de lo que significa el alto costo de la atención del paciente con diabetes. Ahora bien, estos son datos del 2019, un poco más recientes de los que les mostré hace 2 años atrás, 2017. Fíjense ustedes que el problema es que estamos hablando de alrededor de 460 millones de diabéticos, pero se estima que alrededor del 2045-50 habrá 700 millones de diabéticos.
un incremento por encima del 50%, pero lo sorprendente no es que a nivel global veamos eso, sino que aquí en América del Sur y en América Central hay o habrá un aumento en la misma proporción, más del 50% de incremento, digamos, en los próximos 20 años. Y esto lo que significa es que tenemos probablemente no solamente un problema, digamos, de pandémico, sino que vamos a tener un problema de salud pública que, por cierto, ya lo es, pero que se va a incrementar con el paso de los años. Y eso es lo que quiero destacar acá. No es esto simplemente un problema de números. Lo que tenemos que tener más allá de los números es la perspectiva de qué significa clínicamente el impacto de la diabetes. Y lo voy a resumir en esto que, si ustedes ven, las referencias son del año 95. Y esto sigue siendo real, tal cual como ya lo visualizábamos a principios de los años 90. La diabetes sigue siendo la principal causa de muerte prematura y de discapacidad en los adultos. La diabetes sigue siendo la causa líder de nuevos casos de ceguera en adultos en edad laboral. El 35 a 50% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores se hacen en pacientes diabéticos. Lo dije antes, 35% de los nuevos casos de falla renal se ven en pacientes diabéticos. Pero el problema central, el problema importante, es que los pacientes diabéticos tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de enfermedad cardiovascular que los pacientes no diabéticos. Y quiero también dar otra cifra. Quiero recordarles que 6 a 7 pacientes con diabetes fallecen fundamentalmente de enfermedad cardiovascular. Si ustedes me preguntan a mí cuántos pacientes diabéticos pueden morir por falla renal, y se ha estimado que eso está alrededor de un 8, un 10%. Pero el número de pacientes que mueren por enfermedad cardiovascular es realmente la causa líder de digamos, de la muerte en los pacientes con diabetes. Y lo que un médico de atención primaria tiene que saber es que el diabético no es simplemente un gordito con azúcar alta, no es simplemente el gordito hiperglicémico, es un paciente probablemente obeso, probablemente hipertenso, probablemente dislipidémico, pero que esencialmente tiene un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso es la razón por la que hacemos énfasis en que el manejo de ese paciente debe ser un manejo integral, y dentro de ese manejo integral el control de la glucosa es realmente muy importante. El control de la glucosa reduce no solamente el riesgo de aparición y o progresión de las complicaciones microvasculares, sino que, como vimos en el UCA-PDS y lo veremos en los siguientes módulos, el control de la glucosa se asocia, digamos, con una reducción de la enfermedad macrovascular si uno inicia un buen control desde el comienzo. Esto es, antes de que aparezcan las complicaciones en el paciente diabético. Y aquí 2 estudios de Lancet, uno de Lancet y el otro de Lancet Diabetes and Endocrinology, para mostrarles esto que he dicho antes. Fíjense ustedes, cuando nosotros comparamos al paciente diabético con el paciente no diabético, el número, digamos, de pacientes, el riesgo relativo de sufrir enfermedad arterial coronaria o de sufrir accidente cerebrovascular o muertes de otra causa vascular, esto es enfermedad macrovascular, estos pacientes tienen un riesgo por lo menos 2 veces mayor que la población no diabética. Y si nosotros queremos mirar cuál es, digamos, habitualmente, esto es población británica, lo que les estoy mostrando acá, de pronto no lo podemos extrapolar necesariamente a todas las poblaciones, pero cuál es el tipo de presentación con el que habitualmente se presentan a estos pacientes. Tenemos básicamente los primeros 3 o 4, que son enfermedad arterial periférica, mucho más visible en el fumador crónico, falla cardíaca, angina estable e infarto al miocardio no fatal. Y después viene el accidente cerebrovascular y otras formas de enfermedad arterial coronaria no especificada. Fíjense ustedes que esa es la forma, digamos, como habitualmente se presenta, digamos, el paciente con enfermedad cardiovascular. Pero además quiero mostrarles este resultado de una base de datos nórdica tomado de más de 400,000 pacientes diabéticos que se compararon con más de 1.500.000 pacientes
digamos, no diabéticos de población general, para mostrarles cuál es el impacto de la hemoglobina glicosilada y el riesgo de muerte. Y lo que muestra la base de datos es algo que ustedes y yo sabíamos, y es que independientemente de la edad, en la medida en que aumenta la hemoglobina glicosilada partiendo de menos de 7% a más del 9%, claramente el riesgo de muerte, independientemente del grupo etario, aumenta de forma significativa. Por lo tanto, el control glicémico, como lo veremos a lo largo de estos módulos, tiene realmente un papel importante en la reducción del riesgo. Pero un estudio, digamos, seminal o un estudio muy importante que me gustaría mostrarles esta noche y que me encanta mostrarle a mis colegas para que hagan la correlación de lo que pasa, es este estudio de, digamos, prospectivo con un seguimiento a 7.8 años, donde lo que se quiso hacer fue mirar cuál era la mortalidad por enfermedad arterial coronaria en pacientes diabéticos tipo 2 versus los pacientes sin diabetes con y sin un infarto previo. Para hacerlo breve y hacerlo muy puntual, quiero simplemente que miren en azul qué pasó con los pacientes que tenían diabetes y no tenían un infarto previo, en azul. En 7.8 años de seguimiento, el 15% de los pacientes fallecieron por enfermedad arterial coronaria. Cuando ellos quisieron mirar qué pasó con los pacientes sin diabetes, pero que tenían un infarto previo, fíjense ustedes que en el mismo lapso falleció el 16% de los pacientes por enfermedad arterial coronaria. Es textual la conclusión de los autores que publicaron el trabajo ya hace unos 22 años en el New England Journal of Medicine. Tener diabetes es equivalente a tener enfermedad arterial coronaria. Por supuesto, esto no se replicó necesariamente igual en todas las poblaciones, pero en términos generales los hallazgos fueron bastante parecidos. No tenemos información para población colombiana, pero esto lo que significa es que el enfoque que usted como médico de atención primaria debe dar al paciente con diabetes tipo 2 es un enfoque orientado fundamentalmente a reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular, en particular la enfermedad arterial coronaria, la enfermedad arterial periférica, la falla cardíaca y el accidente cerebrovascular, pero sobre todo la enfermedad arterial coronaria. ¿Qué debe hacer usted para reducir ese riesgo? Más allá de las medidas higiénico-dietéticas, el control del peso, hábitos sanos de alimentación, actividad física regular, básicamente 4 medidas. Controle la presión arterial, es muy importante. Controle el colesterol LDL. No se preocupe tanto por esos triglicéridos, sobre todo si no están por encima de 500. Controle el colesterol LDL. 3, controle la glucosa. Muy importante, sobre todo desde el inicio. Y 4, proteja la función renal. Y cuando digo proteja la función renal, y eso lo veremos en su momento, es evite que la tasa de filtración glomerular estimada caiga por debajo de 60 mililitros minuto, porque como les diré después, esa caída de la tasa de filtración se asocia con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si aceptamos esto, si aceptamos que el diabético es esencialmente un paciente en alto riesgo de enfermedad cardiovascular, no solamente por su fisiopatología, que veremos ahora que está condicionada por la insulinoresistencia y la disfunción de la célula beta. Ya hace muchos años, este colega, el doctor Fischer, y otros han redefinido a la diabetes como un estado de muerte cardiovascular prematura, que se suele asociar con hiperglicemia crónica y puede ser asociada también con ceguera y falla renal. Nos podría parecer a algunos de nosotros un poco exagerado, pero creo que esta es una forma de ver qué es lo que está pasando con diabetes y de aceptar que más allá de que son pacientes con sobrepeso u obesidad, hipertensos o dislipidémicos, con un fenómeno fisiopatológico de insulinoresistencia marcada, estos pacientes comportan un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. De manera que con esto yo espero haberles dado a ustedes una visión rápida y muy sucinta sobre cuál es la epidemiología, no solamente de la diabetes, sino de sus complicaciones. Y voy a proponer entonces un descanso de unos 3 a 5 minutos por si alguno de ustedes tiene algún comentario o tiene alguna opinión o alguna pregunta que agregar. Me gustaría, Liliana, que me ayudaras con esto, porque no sé si en el chat o donde ustedes dispusieron que se colocaran preguntas, hay alguna pregunta o algún comentario. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias.
Aprovecho el espacio para recordarles que debajo del video que están viendo en este momento se encuentra un espacio para preguntas donde simplemente es redactar la pregunta, enviarla y pues nos llega directamente al sistema. Entonces, doctor, si me lo permite, déjeme, voy a revisar nuestro sistema para mirar qué preguntas tenemos. Doctor, lo saluda el doctor Pedronel, parece que muy buenas noches. Sí. También tenemos saludos por acá. Hay saludos, pero no preguntas. Sí, doctor, creo que todavía no tenemos preguntas. Bueno. Los saludan realmente. Okay. Pero entonces creo que podemos pues aprovechar para recordar este espacio, igual para tener una interacción pues más cerca con ustedes, así no se puede hacer de forma presencial. Okay. Pero estaré muy pendiente de las preguntas y cualquier cosa, doctor, se la hago saber. Ok, me gustaría recordarle que dentro de los documentos anexos hay una review de Nature Review Endocrinology del año 18 que les fue enviada y ahí van a encontrar ustedes más detalles sobre la epidemiología de la diabetes y sus complicaciones con datos más precisos y por supuesto con referencias bibliográficas que les van a ser muy útiles. Yo no les voy a pedir, porque este es un curso básico, que entren en detalles muy finos. Lo que me interesa es que conceptualmente manejen los conceptos básicos. Y aquí lo que hemos dicho es que la diabetes ha aumentado de forma exagerada en los últimos 30 años, que se ha visto más asociada a la rápida industrialización de los países, pero que en particular prácticamente ningún país del mundo ha escapado a este aumento exagerado de la diabetes y que eso con casi seguridad está asociado o va de la mano del aumento de la obesidad, de los malos hábitos alimentarios, de la falta de actividad física y del envejecimiento de la población mundial. Después el papel de la microbiota, el papel de lo que llamamos el gen del ahorro o el papel, por ejemplo, de la carga genética, que claramente es poligénica, digamos, es menor al lado, digamos, de estos componentes que consideramos son muy importantes. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es la parte que tiene que ver con la fisiopatología de la diabetes. Para empezar, me gustaría recordar que la diabetes, de acuerdo con la ADA, algunos, no necesariamente todos aceptan esta clasificación, pero es la clasificación universalmente aceptada. Nosotros estamos hablando básicamente de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, de diabetes mellitus gestacional y de otros tipos específicos de diabetes. Yo no voy a entrar en los detalles de cada una de estas cosas, pero sí me voy a referir un poquito a la diabetes mellitus tipo 1 y por supuesto con extensión a la diabetes mellitus tipo 2, que es el centro de este curso, porque entre las dos prácticamente suman el 95, 98, para no decir el 99% de los casos de diabetes. Y quiero recordarles que la diabetes mellitus tipo 1 es producto, digamos, de un proceso de autodestrucción de las células beta mediada por autoinmunidad, esto es por autoanticuerpos en personas genéticamente predispuestas. Conocemos básicamente una diabetes tipo 1 alfa, que es la que nosotros solemos ver, pero también hay descrito una diabetes tipo 1 beta que no está asociada con autoinmunidad y que se ve, por ejemplo, en países africanos, pero que no se ha descrito, digamos, en nuestra región. La 1 alfa suele verse habitualmente en personas por debajo de los 25 años, son habitualmente niños o adolescentes o personas muy jóvenes, y se puede ver también, y por eso la menciono, se puede ver también en adultos. Y en ese caso hablamos de una diabetes mellitus tipo 1 del adulto. ¿Cómo puede uno sospechar que tiene una diabetes mellitus tipo 1 del adulto? Pues habitualmente veamos primero qué es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 suele verse por encima de los 40, 45 años. El 80% de estos pacientes son obesos. La mitad de ellos suelen ser hipertensos o dislipidémicos. Cuando digo dislipidémicos, el tipo de dislipidemia que suelen tener estos pacientes son un colesterol normal o ligeramente alto, una HDL baja y unos triglicéridos altos con una LDL normal o alta. Pero es una LDL pequeña y densa, lo que llamamos nosotros un patrón aterogénico. Aunque el paciente no tenga una LDL francamente elevada, la LDL del paciente con diabetes suele ser una LDL pequeña y densa,
que es más fácilmente atrapable por los macrófagos y suele ser, digamos, depositada en la pared de las arterias formando las placas ateroscleróticas que en el caso de que se rompan van a formar un evento tromboembólico y eventualmente un evento isquémico. De manera que es un patrón aterogénico y por eso se le tiene que dar mucha importancia, independientemente incluso a veces de las concentraciones. Eso lo veremos también en un próximo módulo. Pero independientemente de eso, he dicho que son pacientes por encima de los 40, 45 años, son obesos la mayoría, son hipertensos, de manera que si usted llega a tener un paciente de 45 años o menos, normopeso, que de pronto inicialmente le responde a la dieta y al ejercicio, a los agentes orales, pero que deteriora rápidamente su control glicémico, tiene la obligación de pensar en una diabetes mellitus tipo 1 del adulto. ¿Cómo puedo yo hacer un diagnóstico preciso de la diabetes mellitus tipo 1 del adulto? Midiendo anticuerpos. En Colombia no medimos en la clínica de todos los días todos los anticuerpos que están disponibles y de hecho en muchos países tampoco sucede eso porque esos anticuerpos tienen más utilidad hoy por hoy para procesos de investigación. Pero sí podemos medir el anticuerpo contra la decarboxilasa del ácido glutámico. Ojo, decarboxilasa del ácido glutámico, en inglés GAD, G de gato, A de Antonio, D de dedo. ¿Sí? Que es una proteína que está dentro del islote contra la cual se forman anticuerpos. Y hay laboratorios aquí en Bogotá, desconozco si en algunas ciudades, otras ciudades del país se hace, pero por lo menos aquí en Bogotá, en el Laboratorio de Investigación Hormonal, la Fundación Santa Fe de Bogotá, por mencionar solamente dos, usted puede pedir que le determinen anticuerpos anti-GAT ante la sospecha de ese paciente, y si ese paciente tiene anti-GAT francamente positivos, no tenga duda que ese paciente es una diabetes tipo 1 del adulto y el manejo va a ser un poco distinto a lo que hacemos nosotros con la diabetes mellitus tipo 2. Y esto que les puede parecer de perogrullo, cuando a mí me preguntan qué es una diabetes tipo 2, y se lo digo mucho a los estudiantes de pregrados de la Universidad del Bosque, suelo decirles que si usted descartó un tipo específico de diabetes, si usted está seguro que esa señora no tiene una diabetes mellitus gestacional y tampoco tiene una diabetes tipo 1, pues es una diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 es lo que no es diabetes tipo 1, lo que no es diabetes mellitus gestacional y lo que no corresponde a otro tipo específico de diabetes. Y ese tipo de diabetes está asignada por dos defectos fisiopatológicos centrales. Y los dos defectos fisiopatológicos centrales son la disfunción de la célula beta, que voy a remarcar desde ya, es la que marca, digamos, la progresión de la enfermedad independientemente de la insulinoresistencia. Y fíjense ustedes que ya los antiguos, y esto fue 200 años antes de Cristo, distinguían lo que ellos llamaban, no diabetes en aquel momento, o simplemente la palabra viene de allí, dejar pasar. Ellos hablaban de dos tipos de desórdenes urinarios. Dice, uno es natural, debido a factores genéticos, y el otro es por vivir de manera indiscreta o indiscreciones dietéticas. El paciente que sufre lo primero es delgado, pálido, come menos y bebe mucho, pero el paciente que sufre lo segundo usualmente es gordito, come mucho, es robusto y tiene hábitos sedentarios y también duerme mucho. Fíjense ustedes, 200 años atrás, ellos ya distinguían por lo menos estos dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, ciertamente, la carga genética de la diabetes tipo 1 se ha demostrado que en gemelos homocigotas, digamos, idénticos, puede ser entre un 33 y un 50%, en tanto que la diabetes tipo 2, les dije antes, probablemente no tiene una penetrancia mayor del 20%. De pronto uno podría decir, si la madre es diabética, la madre confiere un poquito más de riesgo en diabetes tipo 2 que el padre. En diabetes tipo 1 parece ser el padre el que confiere más riesgo, pero las diferencias no son importantes como para que tengan relevancia clínica. Pero claramente, si usted tiene padres, madres o hermanos con diabetes, probablemente usted tiene la carga genética para desarrollar diabetes. Y si usted agrega factores medioambientales, y recuerden, el factor medioambiental más importante es la obesidad, usted tiene más riesgo de desarrollar diabetes. De manera que vamos a enfocarnos ahora sobre los fundamentos básicos de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Pero quiero también recordar que en los años
antes de los años 70, en los años 60, la primera clasificación de la diabetes la produjo la ADA en 1979 y luego vino la clasificación de la OMS. A alguien se le ocurrió en Gran Bretaña preguntar cómo los médicos establecían que un paciente tenía diabetes, y después de darse cuenta que cada médico hacía lo que le daba la gana porque no había criterios para definirlos, este autor escribió esta famosa frase en una de las journals británicos, sugiriendo que el problema central de la diabetes parecía ser el azúcar. Yo quisiera que esta noche todos ustedes se fueran a dormir con la idea que el problema no es el azúcar, el problema es la grasa, el exceso de grasa. No solamente exceso de grasa corporal, no solamente exceso de grasa visceral, sino probablemente, aunque no vamos a entrar esta noche en esa discusión, en el exceso de grasa intramiocelular que condiciona mecanismos de más insulinoresistencia. En realidad, la fisiopatología de la diabetes, como dice Ralph Defronzo, es compleja e involucra tanto factores adquiridos como factores genéticos. Entonces, hablemos de diabetes mellitus tipo 2. Estamos hablando de dos cosas, factores adquiridos y factores genéticos. ¿Quién es Ralph Defronzo? Ralph Defronzo es un internista nefrólogo que ha vivido toda su vida en San Antonio, Texas, pero que desde muchos años atrás se ha dedicado a tratar de entender la fisiopatología de la diabetes. Y en honor a Ralph Defronzo, que todavía vive, yo quisiera recordar que me atrevo a decir que más del 60% de los conocimientos que hoy día tenemos sobre la fisiopatología de la diabetes tipo 2 se deben a Ralph Defronzo. Quiero recordar que fue Ralph Defronzo el que diseñó el clan hiperinsulinémico euglicémico, que es el gold estándar para medir la insulinoresistencia en las personas. Y ya en 1988, en realidad en 1987, en un Banting Lecture, el doctor Ralph Defronzo postuló que en realidad la diabetes era consecuencia de tres hechos fisiopatológicos centrales. Uno, disfunción de la célula beta. Dos, disminución de la captación de glucosa a nivel periférico, léase músculo o grasa. Y tres, un aumento en la producción de glucosa hepática, también como consecuencia de un fenómeno de resistencia a nivel de las células hepáticas. En aquel entonces Defronzo llamó a eso el triunvirato responsable. Pero en el año 2009, casi, digamos, 88, casi 20 años más tarde, él fue capaz, con sus trabajos y con los trabajos de muchos otros, entre ellos Matt Garry, que agregó, digamos, el exceso de grasa corporal, de, digamos, visualizar lo que hoy conocemos con el nombre de octeto ominoso. Algunos otros autores han agregado otros elementos, pero yo creo que los que ha planteado Defronzo son los que esencialmente comportan la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y son los que voy a tratar de tener en cuenta hoy día. De manera que el octeto ominoso es el agregar 5 elementos, digamos, fisiopatológicos centrales, pero los 3 centrales siguen siendo estos: disminución de la secreción endógena de insulina, disminución de la captación periférica de glucosa y aumento de la producción hepática de glucosa. Después tenemos también el aumento del glucagón en sangre, eso lo sabemos ya desde los años 70 y se ha incorporado recientemente a este cuadro global de la fisiopatología, al defecto incretina, que lo conocemos incluso a principios del siglo pasado, pero que lo venimos a entender a principios de los años 80, o al aumento de la lipólisis, digamos, que vino a quedar mucho más claro con los trabajos de Matt Garry a finales de los 90, y el aumento de la reabsorción de la glucosa renal, además de que hay, digamos, una suerte de insulinoresistencia o de oídos sordos de los centros hipotalámicos que tienen que ver con los centros de la saciedad y el apetito. De manera que vamos a empezar con los 2 defectos centrales. Y quiero que entendamos que en realidad los 2 defectos centrales son una disfunción de la célula beta o una secreción alterada de insulina y un mecanismo de resistencia a la insulina. Quiero que se entienda esto. Resistencia a la insulina, entendámosla como una menor actividad biológica de la insulina. El concepto de resistencia hormonal es que si yo doy una hormona A, yo esperaría una respuesta biológica X. Si yo doy la hormona A y la respuesta biológica es X menos N, yo tengo que entender que hay una menor actividad biológica que, de manera simple, lo voy a decir así, pudiera estar a nivel de la unión al receptor, de la hormona con su receptor, pero puede ser también post-transducción de señales, o sea, post-unión al receptor. Y eso es típicamente lo que se ve en la diabetes. Es un fenómeno de resistencia a la insulina predominantemente
post-unión al receptor, o sea, toda la transducción de señales que se debe generar después de la fosforilación de los residuos tirosino-quinasa del receptor transmembrana del paciente, digamos, del receptor de insulina, esas señales post-unión al receptor son las que francamente de Fronzo y otros han demostrado que está claramente afectada. Y por supuesto que tanto la disfunción de la célula beta como la insulinoresistencia tienen una predisposición genética. Vale decir, usted carga ya con los genes que vienen de sus padres o de sus abuelos. Pero si usted agrega un factor medioambiental, de nuevo, malos hábitos alimentarios, de nuevo, sedentarismo, de nuevo, envejecimiento, pero fundamentalmente obesidad, este paciente va a progresar de una condición en la cual comporta una secreción de insulina alterada y una resistencia a la insulina con alteraciones de la glucosa. Hasta aquí podría estar normoglicémico, pero el factor medioambiental es suficiente para que este paciente progrese a intolerancia a los hidratos de carbono y eventualmente a diabetes tipo 2. Para entender un poquito en qué consiste la disfunción, estos son estudios de Fronzo, donde a través de una, digamos, prueba de tolerancia oral a la glucosa, se observa cómo se comporta la insulina del paciente que tiene predisposición a diabetes. Este paciente, en la medida en que la glucosa está entre 80 a 100 miligramos de decilitro, él es capaz de secretar insulina en tal cantidad que sea suficiente para mantener todavía la glicemia en rangos fisiológicos. Pero en la medida en que usted, digamos, agrega una mayor carga de glucosa, pues él también va a ser capaz de hacerlo, pero si viene genéticamente predispuesto para que esa célula beta no sea capaz de secretar más insulina, va a llegar un momento a una concentración X de glucosa en que por más que usted insista en aumentar la concentración de glucosa, la célula beta no es capaz de secretar más insulina y entonces sobreviene una falla o una disminución de su secreción que se asocia con un aumento claro y definitivo y franco de la concentración de glucosa. Entonces, el concepto es que genéticamente la célula viene ya condicionada para fallar y ella es capaz, mientras ella sea capaz de hipersecretar insulina, va a mantener la normoglicemia, pero en el punto en que ella no sea capaz de mantener la secreción de insulina, entonces va a caer esa secreción de insulina y la concentración de glucosa sigue aumentando. Esto es lo que se conoce con el nombre de la curva de Starling del páncreas. Pero el otro concepto es el concepto de la insulinoresistencia. Si nosotros medimos por CLAN hiperinsulinémico euglicémico, que es el gol estándar, hay otras técnicas para medir esto, y medimos qué es lo que pasa cuando tomamos pacientes, por ejemplo, normales, y los comparamos con diabéticos tipo 2, lo primero que tienen que observar es que donde más se observa, digamos, una menor, digamos, captación de glucosa, es en el músculo. Y fíjense ustedes la enorme diferencia que hay cuando comparamos una persona normal con una persona con diabetes mellitus tipo 2. Estas siglas no son las siglas que se utilizaban en el pasado, estas son publicaciones del 88, por lo tanto NIDD, si ustedes se acuerdan, en español quiere decir diabetes no insulino dependiente. Hoy día, en realidad, le preferimos llamar diabetes mellitus tipo 2 con números arábicos. Entonces, básicamente, el fenómeno de la insulinoresistencia, lo que se hace es colocar al paciente en un CLAN donde se fija la glucosa a determinadas condiciones, habitualmente en condiciones fisiológicas, 80, 90, 100 miligramos de decilitro, y al paciente se le adiciona, digamos, una concentración de insulina muy alta, habitualmente con niveles digamos, postprandiales, o sea, hiperinsulinémico, y con una glucosa marcada, habitualmente con triti, o sea, glucosa marcada con un radioisótopo, uno puede mirar cuánta glucosa de la que uno está agregando para evitar que el paciente haga hipoglicemia en condiciones de un hiperinsulinismo está realmente metabolizándose. Y esta diferencia es lo que nosotros llamamos, este paciente tiene, digamos, mayor o menor sensibilidad a la insulina respecto al otro. Ahora, fíjense ustedes que no solamente lo podemos medir controles con diabéticos, sino, por ejemplo, en este trabajo de Kolterman y colaboradores, se observa claramente, por ejemplo, si yo tomo los controles y miro la disposición o la eliminación de la glucosa respecto, por ejemplo, a los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, claramente a las mismas concentraciones de insulina, la concentración, digamos, de glucosa digamos, en los tejidos periféricos es menor, digamos, en los pacientes que tienen
insulinoresistencia respecto a los que no tienen. Y si ya miramos, como vimos antes, diabéticos, vamos a mirar que incluso los diabéticos obesos tienen un mecanismo de insulinoresistencia que todavía es peor que los pacientes que son diabéticos no obesos. Ahora, he dicho entonces que hay una disfunción de la célula beta que ya viene predispuesta genéticamente. He dicho que hay un fenómeno de resistencia a la insulina, sobre todo a nivel periférico en músculo, pero también es importante que reconozcamos que el otro elemento central de la fisiopatología es que hay un aumento en la producción hepática de glucosa. En condiciones normales, una persona normal de alrededor de 70 kilos tiene una producción hepática de glucosa de 2 kilogramos minuto. Esta producción hepática de glucosa, recuerden ustedes que en condiciones basales, la neurona, digamos, consume glucosa de forma obligada y en condiciones basales el 50% de la glucosa en condiciones basales es consumida por el sistema nervioso central. Esa glucosa proviene esencialmente del hígado por procesos, digamos, de gluconeogénesis también o glucogenólisis. Y lo que se sabe es que en condiciones basales normales se produce alrededor de 2 kilogramos kilo. Fíjense ustedes que el diabético produce más. En promedio produce 2.5 y en algunos estudios hasta 3 kilogramos kilo. Esto es relevante en la fisiopatología de la diabetes, porque esto correlaciona o suele correlacionar con la glucosa plasmática de ayuna. De manera que si usted tiene un paciente diabético que lo está tratando con dieta, con ejercicio, X y Y fármaco, y ese paciente amanece todavía con una glicemia en 150, 180, 160, 140, lo que le está diciendo a usted esto es que lo que está haciendo no es suficiente para frenar la producción hepática de glucosa. Claramente se sabe que este aumento en la producción hepática de glucosa está relacionado con un mecanismo de insulinoresistencia a nivel de las células hepáticas. Dado que no hay quien frene la producción hepática de glucosa porque hay resistencia a la insulina, entonces aumenta la producción hepática de glucosa y ya sabemos que este aumento de la producción hepática de glucosa está mediada por mecanismos de gluconeogénesis. Pero desde un punto de vista clínico, y lo quiero destacar, lo más importante es que esa glucosa plasmática de ayunas suele correlacionar con el aumento en la producción hepática de glucosa. Ahora, además de estos 3 elementos fisiopatológicos básicos, hay algo aquí, digamos, que es importante que ustedes reconozcan. No voy a entrar en los mecanismos biomoleculares o bioquímicos que explican esto, pero sabemos por estudios también hechos por De Fronzo y otros que si tú tienes una hiperglicemia, la hiperglicemia empeora la insulinoresistencia y claramente ustedes entenderán que en la medida en que empeora la insulinoresistencia, pues empeora la hiperglicemia y al revés, la hiperglicemia puede alterar aún más la capacidad de la célula beta para secretar insulina. Y a ese concepto de hiperglicemia más insulinoresistencia, más insulinoresistencia, más hiperglicemia, más disfunción de la célula beta, más hiperglicemia, a eso es lo que le llamamos glucotoxicidad. Pero también en años recientes se ha probado que este mismo mecanismo, digamos, perverso que puedo mostrarles acá, es cierto para cuando hay un exceso de ácidos grasos. El exceso de grasa también es tóxico y produce lo que llamamos una lipotoxicidad. De manera que esto es importante para que entendamos por qué es importante controlar desde un principio o desde el momento en que se hace el diagnóstico al paciente bien. No solamente porque estamos retrasando la aparición y o progresión de las complicaciones microvasculares, sino porque la hiperglicemia per se y la hiperlipemia son tóxicas tanto para la célula beta como para el mecanismo de insulinoresistencia. En la medida en que nosotros controlamos la glucosa, en esa medida estamos frenando la disfunción de la célula beta, como les diré más adelante. Y de hecho, a eso es lo que me quiero referir. Estos son datos del UKPDS 16, año 1995, que mostró que primero, en general, llegamos alrededor de 10 años tarde al diagnóstico, porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico acá, se ha perdido entre un 50 a un 70, 80% de la función de la célula beta. Si lo hubiéramos hecho 10 años atrás, probablemente hubiéramos alcanzado a este paciente con el 100% de la función de la célula beta. Pero hay algo peor. Lo peor es que estudios de Butler y otros recientes sugieren en estudios post-mortem que no solamente se pierde función,
sino que se pierde masa. No sabemos qué tanto y necesitamos más estudios. Lo que sí tenemos claro es que al momento del diagnóstico la mayoría de los pacientes han perdido alrededor del 50% de la función de la célula beta y por año. Y en condiciones de mal control se estima que estos pacientes pierden alrededor del 2 al 4% por año. De manera que imagínense ustedes un paciente que ustedes hacen el diagnóstico acá y que habrá perdido el 50% de la función de sus células beta. Si ese paciente lo extendemos acá 10 años más tarde, si le fue bien y perdió 2%, en 10 años habrá perdido un 20% más. De manera que en general en 10 años más ya tiene digamos, una secreción endógena de insulina realmente escasa, lo que justifica que usted tenga muchas veces que insulinizar a esos pacientes de forma relativamente temprana. Digamos, lo que justifica por qué usted tiene que hacer terapia combinada en muchos de estos pacientes, habitualmente terapia inyectable con insulinas o con agonistas del receptor del GLP-1 habitualmente asociados. Y este es otro punto importante desde un punto de vista clínico, porque quiero decirles que más allá de la insulinoresistencia, aún, y lo mostraré más adelante, en condiciones en que la insulinoresistencia se mantiene estable, la disfunción progresiva, por ahora irreversible, de la célula beta es la que marca, digamos, la pauta de cómo va a progresar ese paciente a lo largo de los años. Ahora, yo les he mencionado a ustedes los 3 elementos fisiopatológicos básicos: una disfunción de la secreción de insulina, una disminución de la captación periférica de glucosa y un aumento en la producción hepática de glucosa condicionado por resistencia a nivel de las células hepáticas y por un aumento de la gluconeogénesis, porque no hay insulina, digamos, que frene la gluconeogénesis. Pero Defronzo y otros colaboradores han incorporado todos estos, digamos, elementos fisiopatológicos que vienen en adelante y que se los voy a comentar brevemente y que tienen que ver en mayor medida también con la fisiopatología de la diabetes, pero quiero como concepto general que tengan en cuenta que los 3 elementos fisiopatológicos centrales son los marcados en el semicírculo rojo en esta diapositiva. Quizás estos 3 elementos fue lo que Defronzo denominó en 1987 ¿cómo se llama? El triunvirato responsable. Pero en el año 2001, sobre todo con los trabajos de McGarry, él incorporó el papel del aumento de la lipólisis. ¿Por qué hay un aumento de la lipólisis? ¿Por qué puede haber un aumento de la lipólisis? Porque hay insulinoresistencia. Si hay insulinoresistencia, no hay quien frene la lipólisis. Y por lo tanto, si no hay quien frene la lipólisis, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres en sangre. Y esos ácidos grasos libres en sangre son los que toma este señor, el hígado, para a través de un proceso de gluconeogénesis. De pronto lo digo sin saber que de pronto ustedes no se pueden acordar. Gluconeogénesis es la formación de glucosa, digamos, a partir de sustratos que no son hidratos de carbono, vale decir aminoácidos y ácidos grasos. Y eso es lo que hace el hígado permanentemente cuando no tiene el freno de la insulina: aumentar la producción hepática de glucosa, de manera que si hay resistencia periférica a nivel del tejido graso, va a haber un aumento de la lipólisis y por tanto también va a haber un aumento de la gluconeogénesis y como consecuencia de ello va a haber más hiperglicemia. De alguna manera y de una forma elegante, McGarry, en una publicación que hizo en un Banting Lecture del año 2001, sugirió que probablemente lo que pasaba es que si estos pacientes tenían un efecto en las señales de leptina, esto no se ha podido demostrar en humanos, pero sí se sabe muy bien, digamos, en los modelos animales, que condicione no solamente un aumento de la ingesta, sino una disminución de la actividad simpática. Esto podría disminuir la oxidación de los ácidos grasos a nivel muscular, con lo cual finalmente eso se traduce en una disminución de la captación periférica de glucosa y en una disminución del metabolismo y de la fosforilación. Estoy hablando de glucosa. Entonces, entiéndase, ¿qué está pasando ahí? Si esto fuera cierto, pues habría más resistencia a la insulina. Si la célula beta es capaz, como ya lo explicamos, en la fase temprana de generar o secretar más insulina, pues mientras esta hiperinsulinemia sea suficiente para corregir la insulinoresistencia, este paciente entonces se va a mantener normoglicémico. Dije mal, no corregir, sino para
digamos, enfrentar la insulinoresistencia, porque no la va a corregir. Simplemente, en la medida en que hay más insulinoresistencia, si él secreta más insulina, la glucosa se puede mantener normal y mientras tanto ese paciente se puede mantener en condiciones normales. Pero por otra parte, esta hiperinsulinemia puede a su vez, digamos, generar una mayor producción de glucosa, porque lo que significa es que si hay hiperinsulinemia, hay resistencia a nivel hepático y va a haber más glucosa, pero en la medida en que ella misma sea capaz de mantenerla, pues se va a mantener esto, o si no, eventualmente va a progresar a intolerancia a los hidratos de carbono. Pero también esta hiperinsulinemia puede condicionar que a nivel del tejido adiposo aumente las VLDL, digamos, a partir de acá del hígado, y ese aumento de las VLDL deberían estar acá, no sé por qué no aparecen, condiciona un mayor aumento de deposición grasa, con lo cual hay un aumento plasmático de ácidos grasos libres que de nuevo el hígado puede tomar para generar más producción de glucosa y empeorar las cosas. Si en un momento dado esa concentración de glucosa no se puede sostener con esta hiperinsulinemia generada aquí por el páncreas, eso condicionaría que el paciente entonces desarrolle intolerancia a los hidratos de carbono y claramente cuando sobrevenga el fallo de la célula beta, una diabetes tipo 2. Sin duda, el aumento de los ácidos grasos libres en sangre tiene un papel en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. ¿Ok? Algo pasa acá. ¿Me están escuchando todos? Hola. Sí, doctor. Yo lo Hola. Sí, doctor, yo lo puedo escuchar. Ok, lo que quiero preguntar es que siento que hubo aquí como algo de, se bloqueó la computadora, no sé por qué, y no me deja avanzar. Así que me van a permitir unos segundos a ver si cierro la computadora. Perdimos su imagen, doctor. Perdimos su video. Entonces algo está pasando, déjenme cerrar esto acá. De hecho hay algo allí que... Bueno, doctor, lo tenemos de Sí, vuelta otra señora, vez. estaba preguntando que si me escuchaban, ya voy a compartir pantalla de nuevo, no sé qué pasó, no nos había pasado esto en mucho tiempo.
No se preocupe, doctor. Igual le cuento que aprovecho también el momento para recordar nuestras sitio de preguntas que le pueden mandar. Ya tenemos algunas preguntas, doctor. Si Sí. usted quiere, Pero, mientras... pero voy a terminar aquí los conceptos estos finales del concepto fisiopatológico y ya terminamos. En 5 minutos terminamos esto. Perfecto, doctor. Creo que, no sé si, no estoy compartiendo pantalla todavía, ¿cierto? No todavía. Ok, entonces busquemos acá. Vamos a compartir. Ok, 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 ahí estamos compartiendo. Les ruego a mis colegas que me disculpen, hubo un problema técnico acá, pero íbamos acá en este punto, donde decíamos que claramente me escuchan todos, ¿no? Sí, doctor, se escucha muy bien. Claramente el aumento de ácidos grasos Escala de libres positivo. en sangre tiene, digamos, una relación importante. Y hay algo que sabemos desde los años 70, y se los voy a mostrar. Ahí está la publicación de Müller en el New England Journal of Medicine en el 70, donde fíjense ustedes lo que pasa aquí, cómo responde la insulina y el glucagón cuando damos una comida a un paciente con diabetes. Y lo vamos a comparar con un sujeto normal. Entonces, en rojo los pacientes con diabetes tipo 2 y acá los sujetos normales. Fíjense ustedes, aquí se suministra una comida en el tiempo cero a este paciente y lo que se hace es medir en las siguientes 240 minutos cómo se comporta la insulina y cómo se comporta el glucagón. Fíjense ustedes lo esperable. Los pacientes normales inmediatamente reciben una comida, elevan su concentración de insulina. Eso es el primer pico de secreción de insulina. Los pacientes diabéticos no tienen pico de secreción de insulina, pero no solamente no tienen ese pico, sino que tienen una curva de insulina aplanada, con lo cual lo primero que sabemos es esto. Hay digamos, una condición de hipoinsulinemia en el paciente diabético. Fíjense ustedes que inicialmente él es un paciente hiperinsulinémico. Es lo que hace la célula beta para tratar de mantener la glucosa en concentraciones normales. Pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que vean ustedes cómo en el paciente, digamos, normal, se suprime el glucagón. ¿Y por qué se suprime? Porque hay todavía secreción de insulina. Acuérdense ustedes que el glucagón es la hormona contrarreguladora por excelencia, además de otras hormonas de la insulina. Si yo tengo suficiente liberación de insulina, voy a ser capaz de suprimir glucagón. Pero como tengo una curva de insulina plana, vean ustedes que esa curva de insulina plana no es capaz de suprimir glucagón y eso es lo que explica, digamos, también en parte la hiperglicemia en el diabético. Acuérdense ustedes que si predomina glucagón, glucagón lo que va a favorecer es la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que ya, como les comenté antes, son elementos importantes relacionados con la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Ahora, el efecto incretina es más, lo conocimos ya y lo entendimos ya a partir de los 80. Y digamos, con la aparición de los agonistas del receptor del GLP-1 y los inhibidores de la DPP-4, creo que la mayoría de ustedes lo tienen que tener relativamente claro. Pero básicamente lo que sabemos es que, y de nuevo, para explicar lo que pasa aquí, lo que sabemos es que si yo, digamos, doy una carga de glucosa oral o una comida mixta, digamos, por boca, y o doy una carga de glucosa por vía oral o la doy por vía endovenosa a iguales concentraciones para que en pacientes, en este caso, diabéticos o pacientes sanos se mantenga igual, hay una diferencia en la secreción endógena de insulina. Veamos qué pasa con los controles sanos. Yo tomo aquí pacientes sanos y a un grupo en azul, digamos, círculos azules, durante 180 minutos le estoy suministrando una carga de glucosa que se mantiene igual. Así yo le doy la misma carga de glucosa, no exactamente en la misma concentración, pero que mantenga las mismas concentraciones de glucosa a un paciente. Son dos pacientes sanos. Fíjense ustedes lo que pasa o la diferencia que hay en la secreción endógena de insulina cuando yo la doy la carga por vía endovenosa, así yo doy la secreción endógena de insulina por vía oral. Claramente los pacientes que reciben esa carga de glucosa por vía oral tienen una secreción mayor de endógena de insulina respecto a los pacientes que reciben la carga por vía endovenosa. Si hacemos el mismo experimento en pacientes diabéticos, obviamente las concentraciones de glucosa por ser diabéticos van a ser más altas. Fíjense ustedes que en ambos, pero en particular en el paciente
digamos que recibe la carga por vía oral, hay una disminución de la secreción endógena de insulina. Esto es lo que se llama el efecto incretina disminuido. Los diabéticos tienen, digamos, una menor concentración endógena de las incretinas o de la secreción endógena de insulina cuando nosotros damos por boca o por vía oral una carga de glucosa o una comida mixta. Esta brecha que se abre acá, que se llama el efecto incretina normal, se sigue observando también en el paciente diabético, pero en una magnitud, como ven ustedes, mucho menor. Y aunque se había postulado a principios del siglo pasado que eso podría tener con la liberación de péptidos gastrointestinales, recién en los años 80 aparecieron las primeras publicaciones que nos ayudaron a entender esto. Y lo que sabemos es que cuando nosotros colocamos una carga de glucosa en el tubo intestinal o una comida mixta, eso estimula la liberación de péptidos de las células L, por ejemplo, del intestino, que son básicamente el GLP-1 y el que se llama péptido, digamos, semejante al glucagón, péptido semejante al glucagón, o péptido insulinotrópico glucosa dependiente, que en el pasado lo conocíamos como péptido inhibitorio gástrico, por lo menos así me lo enseñaron a mí en los años 80, y se sabe que estos péptidos estimulan tanto a la célula beta como a la célula alfa. A la célula alfa para suprimir glucagón y a la célula beta para estimular la liberación de insulina. Sabemos también que esto es glucosa dependiente. En realidad funciona muy bien cuando la glucosa está por encima de 100, 110 miligramos de cilitro. Pero si usted tiene una concentración de glucosa cuando se levanta por la mañana en 60 miligramos, 70 miligramos, el efecto incretina allí no está operando. Claramente, si yo suprimo glucagón y aumento la concentración de insulina, voy a tener una mayor disposición de glucosa a nivel de los tejidos periféricos, léase músculo y grasa, pero también voy a frenar la salida de glucosa porque estoy suprimiendo glucagón a nivel hepático. Lo que sabemos hoy día es que estos péptidos tienen una vida muy corta y que son inhibidos por la superfamilia de los DPP4 y eso es lo que ha dado origen al desarrollo de los agonistas del receptor del GLP-1 y a los inhibidores de la DPP4. Cuando veamos esos medicamentos, de pronto volveremos sobre este concepto. El otro concepto es el papel del riñón. Lo sabemos hace años y sabemos que el diabético en general, digamos, tiene una mayor reabsorción de glucosa a nivel renal. Recuerden ustedes que prácticamente todos los días pasan alrededor de 180 litros de sangre por el glomérulo renal y eso lleva alrededor de 180 gramos de glucosa y esos 180 gramos de glucosa suelen reabsorberse de nuevo a la sangre. Recuerden ustedes que en los túbulos contorneados proximales y en el glomérulo se reabsorben prácticamente el 99% de los solutos que vienen en el plasma y se suelen reabsorber aquí en estos segmentos, el segmento S1, el segmento S2 y el segmento S3. Sabemos que esa reabsorción es mediada por unos transportadores de glucosa-sodio que transportan sodio y glucosa a través del glomérulo renal y de esa manera reabsorben prácticamente toda esa glucosa. Y sabemos que el transportador de glucosa-sodio tipo 2 es el responsable del 80-90% de esa reabsorción. Pues esto está más expresado, el RNA mensajero está mayormente expresado en el diabético tipo 2 y este transportador tiene, digamos, la mayor responsabilidad en esa reabsorción. Esto es lo que ha permitido, digamos, el diseño de fármacos que sean capaces de inhibir básicamente al SGLT2, que conocemos con el nombre de inhibidores de la SGLT2, y esto lo que permite es que más glucosa transite por todo, digamos, los túbulos renales y por eso cuando ustedes están tratando a esos pacientes con ese tipo de fármacos, siempre va a aparecer glucosa en la orina. Y finalmente, yo quisiera, digamos, devolverme acá a la parte que tiene que ver con el tema del sistema nervioso central, porque como les dije en un principio, lo que se ha postulado es que los centros hipotalámicos no responden, digamos, a la hiperfagia que suele acompañar a estos pacientes y por lo tanto estos pacientes tienen también trastornos, digamos, de ingesta que pueden condicionar también un aumento de ganancia de peso y que pueden condicionar también un aumento de la insulinoresistencia y por lo tanto perpetuar la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Para ser breves, ¿qué es lo que tenemos? Usted tiene un padre o una madre con diabetes, un hermano con diabetes, pues usted tiene los genes para la diabetes. Pero usted cuando tenía 20 años, 30 años, simplemente tenía los genes y era una persona delgada
pesaba alrededor de, qué sé yo, de 70 kilos para 1,75 m, por lo tanto simplemente comportaba los genes. Pero cuando ya usted tenía 35, 38 años, empezó a ganar peso, hacía menos actividad física y probablemente lo que empezó a notar es que su circunferencia abdominal aumentó, pero ya sus triglicéridos también empezaron a aumentar y la HDL empezó a disminuirse. Por lo tanto, usted tenía allí una insulinoresistencia con la cual ya venía, pero ya está con un fenómeno de hiperinsulinemia que es capaz de mantener la glucosa en un estado 1, o sea, una tolerancia normal a la glucosa. Pero ya cuando tiene 45, 50 años, no solamente tiene más peso, no solamente se ha vuelto más sedentario, sino que en realidad este fenómeno de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia no ha sido capaz de mantener la glucosa en su rango normal y ya usted va a observar que tiene o glucosa de ayunas alterada o tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Después volveremos sobre esto para saber dónde es que está realmente más afectado el sistema, pero desde un punto de vista fisiopatológico, en realidad lo que usted va a cursar es con una hiperglicemia postprandial y tiene ya una disminución de la glucotransportación de la glucosa. Cuando este señor tiene 50 años, ya tiene un sobrepeso de 10, 15, 20 kilos, es hipertenso, es dislipidémico, tiene triglicéridos altos con HDL baja, probablemente hasta el 15% de ellos o 20% de ellos ya tiene enfermedad microangiopática o eventualmente puede tener alguna lesión macroangiopática. Es cuando usted hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero es importante que reconozcamos que esto es un continuum que comenzó hace 20, 30, 40 años atrás y que cuando usted hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, en realidad usted lo que está viendo es la punta del iceberg de un fenómeno fisiopatológico condicionado esencialmente por insulinoresistencia y por disfunción de la célula beta. Por lo tanto, el mensaje es, hay que reducir el exceso de grasa, no solamente el exceso de grasa corporal total. Claramente la insulinoresistencia se asocia con el índice de masa corporal, pero también con la grasa visceral. Solamente es suficiente con que usted pierda un 5 a 10% del peso para disminuir alrededor del 30% de la grasa visceral y eso trae no solamente cambios metabólicos importantes, sino que reduce la susceptibilidad a la trombosis, reduce los marcadores de inflamación y de alguna manera reduce la carga de eventos cardiovasculares que comportan este tipo de pacientes. Por lo tanto, parodiando al colega de los años 60, yo me atrevo a decir hoy que más que pensar que el hombre puede ser víctima de su destino, es esencialmente víctima de su grasa. Y para cerrar los conceptos básicos de la fisiopatología de la diabetes, me gustaría recordar que en realidad el defecto fisiopatológico central que condiciona la progresión de la enfermedad es la disfunción de la célula beta. Fíjense ustedes que aún en condiciones de sensibilidad a la insulina constantes, estos pacientes tienen una disfunción crónica, una disfunción progresiva, por ahora irreversible, de la función de la célula beta, y esto es lo que condiciona la progresión clínica de la enfermedad. ¿Tenemos medidas farmacológicas para reducir esto? La respuesta es no. ¿Te podemos hacer algo? Probablemente sí. Tratar a estos pacientes más temprano, con un buen control, para que la glucotoxicidad no empeore la disfunción, pero también trabajar sobre el peso, porque en la medida en que el paciente baja de peso, aunque no tenemos estudios que muestren una evidencia clara sobre esto, en esa misma medida reducimos probablemente la resistencia a la insulina y con ello frenamos de alguna manera la disfunción de la célula beta. Con esto entonces en mente, Liliana, 5 minutos y podemos, digamos, responder 2 o 3 preguntas que tú tengas allí y luego entramos a los criterios de clasificación y pare de contar, con eso terminamos este primer módulo. Claro que sí, doctor Argemiro. Bueno, veo varios mensajes de felicitación, entonces eso quiere decir que está siendo muy exitosa esa charla, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en relación a el colesterol. Buenas noches, doctor. ¿Qué valor de mantenimiento debe tenerse en cuenta del colesterol LDL en pacientes diabéticos tipo 2? Para un diabético tipo 2, lo óptimo es un colesterol LDL menor de 100. Pero si ese paciente ya tiene daño vascular, le hace un accidente cerebrovascular o un infarto, menor de 70. Pero si ese paciente tiene eventos vasculares recurrentes o tiene otros factores de riesgo que lo conviertan en un paciente de muy alto riesgo, ese paciente debe tener una LDL colesterol de menos de 55 miligramos de cilitro. Creo que de eso hablaremos, si no estoy mal, en el tercer módulo. No en el ultradetalle, pero sí vamos a tocar ese tema. Pero como concepto, el paciente
de diagnóstico reciente, que de pronto es hipertenso, que es obeso, no fuma, hace de pronto algo de actividad física, tratar de mantener ese LDL por debajo de 100. ¿Qué otra pregunta tienes, Lili? Perfecto, doctor. La siguiente pregunta dice, tengo casos de pacientes jóvenes, menores de 40 años, obesos con diabetes. Si la EPS no me autoriza los anticuerpos, de forma clínica puedo clasificarlo con el fin de brindarle beneficios con nuevos medicamentos diferentes a la insulina. ¿Qué me recomienda hacer en este escenario? Si es un obeso y aunque sea menor de 40 años, todavía probablemente yo seguiría pensando que es un diabético tipo 2. Hablé que podía ser un diabético tipo 1 del adulto si fuera normopeso y uno debería pedir anticuerpos anti-GAD. Pero hay otra cosa también que les puede ayudar y es pedir el péptido C basal. El péptido C basal, que ustedes recordarán por fisiología, el péptido C basal, que es el que une la cadena alfa con la cadena beta de la insulina y que después se desprende, se libera de una forma equimolar con la insulina, o sea que por un mol de insulina se libera un mol de péptido C, por lo tanto una medida indirecta de saber la reserva endógena de insulina de un paciente es medir el péptido C. Si el péptido C está por debajo de 0,5, ese paciente tiene una reserva prácticamente en ceros, en nada, pero si está en 1,5, 2, 3, eso le dice a usted que tiene una reserva adecuada digamos, o endógena de insulina importante y eso descarta casi que de plano la posibilidad de que sea un diabético tipo 1. Recuerde que el diabético tipo 1 habitualmente ha perdido gran parte de su masa, aunque tengo que aceptar, y ahora estoy aquí metido en calzas prietas porque no sé para qué les hablé de eso, pero bueno, es porque tienen que reconocerlo, y es que en algunos diabéticos tipo 1, la, digamos, pérdida de la masa de las células beta es muy lenta. Algunos han subclasificado eso como el diabetes tipo 1 y medio o diabetes tipo LADA, pero ya ese es otro tema en el que no quiero entrar en profundización. De hecho, la ADA no acepta esa clasificación, simplemente te dice o es diabético tipo 1 o no es diabético tipo 1, punto. Pero esa es una forma, pedir péptido C, que eso sí se lo va a autorizar la EPS. Perfecto, doctor. Nos queda la última pregunta, no sé si se la hago ahorita. Vamos a responderla, la última pregunta. Es una pregunta que viene incluida con una historia. Doctor Argemiro, buenas noches. Gratos recuerdos de una actividad en Cafán hace unos buenos años en que se nos quedó el cinturón. Cuando ¿Recuerda? éramos jóvenes y hermosos. Quería compartir con usted una definición de diabetes que me impactó y se la quiero compartir. Es una definición de una endocrina de Buenos Aires que decía, la diabetes es una enfermedad cardio-cerebro-renal que se acompaña de hiperglicemia. ¿Qué opina? Sí, nosotros también hemos venido manejando ese concepto hace un tiempo y es que decimos que la diabetes es una enfermedad cardiovasculorenal. De hecho, en la Universidad del Bosque estamos ahí con la idea hace ya un año de montar una cátedra que se llama Cátedra de Diabetes y Riesgo Cardiovasculorenal. De hecho, eso es cierto porque la carga más importante, aunque es mediada parcialmente por la glucosa y la insulinoresistencia, es desde un punto de vista clínico cardiovasculorenal. Yo creo que mi colega tiene toda la razón y la colega de Buenos Aires también. Voy a seguir con los estados hiperglicémicos. Esto no lo van a encontrar en algún texto. Esto de estados hiperglicémicos es un invento del suscrito, así que tómenlo con lupa, con cuidado. Pero claramente cuando hablamos de estados hiperglicémicos hablamos de dos situaciones. O tienen una prediabetes o tienen una diabetes mellitus. Voy a hacer una observación acá. Yo no suelo utilizar la palabra prediabetes con mis pacientes porque creo que tiene una connotación psicológica negativa. Esta palabreja creo que fue introducida por los argentinos por allá por los años 60, pues después entró en desuso, pero en los años 90 la retomó la Asociación Americana de Diabetes. Yo prefiero decirle a los pacientes que están en alto riesgo de diabetes, o prefiero decirles y explicárselos qué es una glucosa de ayunos alterada o qué es una intolerancia a la glucosa. Creo que es mejor porque el decirles que tienen prediabetes significa que probablemente va a tener diabetes o que va a tener diabetes. Y en realidad lo que sabemos por las estadísticas es que los pacientes con prediabetes, un tercio de ellos permanece a lo largo de su vida igual en prediabetes, otro tercio de ellos se normaliza y otro tercio de ellos progresan a diabetes. O sea, es la ley de los tercios. Pero en realidad los que tienen más riesgo de progresar a diabetes son los pacientes que tienen intolerancia a los hidratos de carbono. Y hay algo peor con estos. Estos pacientes tienen tanto riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo menos en algunas poblaciones, como los pacientes que tienen diabetes. De manera que, digamos que por efectos académicos vamos a utilizar la palabra prediabetes para referirnos a la glucosa de ayunos alterada y a la intolerancia a la glucosa. Y vamos a referirnos a la diabetes mellitus
de acuerdo a los criterios que vamos a utilizar ahora. Ahora, ¿qué es una glucosa normal? Una glucosa normal es una glucosa plasmática de ayunos menor de 100. ¿Para quién? Para la ADA. La ADA establece que todo lo que sea mayor o igual a 100, eso ya es una glucosa plasmática de ayunos alterada y menor, de 126. ¿Por qué menor de 126? Porque ese es el punto de corte a partir del cual hablamos de diabetes. Entonces, una glucosa de ayuno mayor o igual a 100 y menor de 126 se puede interpretar como una glucosa de ayunos alterada y una glucosa por debajo de 100 como una glucosa plasmática de ayunos normal. La verdad es que en los laboratorios eso no se los miden a ustedes en plasma, se los miden en suero, pero las diferencias, digamos, no son más allá de un 2-3%, con lo cual decir glucosa plasmática o glucosa en suero es prácticamente lo mismo. Donde sí tienen ustedes que tener cuidado es con las mediciones por glucometrías, porque en sangre capilar, que es lo que ustedes hacen allí con pincharse un dedo, o a través de, digamos, de los equipos estos que tenemos ahora para monitorearse sin pincharse, no voy a dar el nombre para no hacer propaganda comercial, allí habitualmente en sangre capilar es un 5 a 10% menos que lo que vemos en glucosa plasmática. Por lo tanto, primer concepto, no se deben utilizar los glucómetros ni las pruebas de postprandiales para hacer diagnósticos de diabetes. El diagnóstico se debe hacer en un laboratorio central, deseablemente en glucosa plasmática. Ahora, ¿qué dice el resto del mundo? Y el resto del mundo es Canadá, todo lo que queda de, digamos, de Estados Unidos hasta allá, hasta la Patagonia, y toda Europa y el resto del mundo, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, una glucosa plasmática de ayunos es una glucosa menor a 109. Y todo lo que sea mayor o igual a 110, pero menor de 126, es lo que ellos llaman glucosa plasmática de ayunos. Para efectos de las preguntas de examen y para efectos de los conceptos aquí en Colombia, nosotros solemos seguir las guías americanas. Por lo tanto, nos olvidamos de la OMS y simplemente vamos a tomar como punto de corte una glicemia menor de 100. No tengo tiempo para explicar a partir de cuándo podemos hablar de hipoglicemia, pero si en el próximo módulo alguien me recuerda y tenemos tiempo, me gustaría hablar cuál es el punto de corte para hipoglicemia tanto en el diabético como en el paciente no diabético. Pero también quiero recordarles que el simple hecho de tener una glucosa mayor o igual a 100, pero menor de 126, no es suficiente para asegurar estrictamente que un paciente tiene glucosa de ayuno, si es lo que voy a empezar a explicar. Y para eso, primero recordemos cuáles son los criterios de diabetes. Si un paciente tiene síntomas clásicos de diabetes, estoy hablando de poliuria, poliducia, polifagia, pérdida de peso y visión borrosa, y tiene una glucosa plasmática mayor a 200 o igual a 200, 215, 210, 208, ese paciente tiene una probable diabetes. ¿Por qué digo probable? Porque nunca se debe hacer diagnóstico con un solo valor. Tienen que tener por lo menos dos valores. Puede ser el mismo, digamos, método diagnóstico o puede usted compararlo con otro. Por ejemplo, tiene un paciente con síntomas clásicos de diabetes y tiene 215, pues tiene una probable diabetes, pero si tiene una glucosa de ayunos mayor o igual a 126, por ejemplo, usted le midió la glucosa a las 3 de la tarde hoy y le dio 225 y se la mide en ayunos mañana y le dio 129, mayor o igual a 126, pues ese paciente tiene una diabetes. Pero lo otro es utilizar la prueba de carga y la prueba de carga, digamos, si te da un valor mayor o igual a 200 a las 2 horas, no a la hora, ni a la media hora, ni a la hora y media, y tiene que ser una prueba de carga con 75 gramos en 300 mililitros de agua, como manda la ley de Dios. Esto es, el paciente debe tener una dieta estable, un peso estable, no estar tomando medicamentos que puedan promover, digamos, la diabetes, como por ejemplo corticoides, digamos, de pronto betabloqueantes, diuréticos tiacídicos, etcétera, etcétera. Y ese paciente debe ir al laboratorio, debe ir tranquilo al laboratorio, estar sentado durante la prueba, no fumar durante la prueba. Se le toma una glicemia basal y luego se le da a tomar, digamos, una bebida acidulada con 75 gramos de glucosa y se mira qué pasa a las 2 horas. A las 2 horas, si su valor es igual o mayor a 200, ese paciente tiene una probable diabetes. Y la otra es utilizando la medición de la hemoglobina glicosilada, que como ven ustedes aquí tiene 2 asteriscos, y tiene 2 asteriscos porque la determinación de hemoglobina glicosilada debe ser hecha en un laboratorio cuyo método esté certificado y que esté estandarizado al método
del estudio clínico para el control de las complicaciones en diabetes tipo 1. Quiero decirles que lamentablemente eso en Bogotá no se suele hacer. No todos los laboratorios, son pocos los laboratorios que tienen el método certificado y estandarizado. Por lo tanto, mi recomendación es que no usen la hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico de diabetes, a menos que ustedes estén absolutamente confiados en que el laboratorio cumple esas condiciones. Creo yo que la medición más simple, más sencilla y la que requiere menos tiempo para hacer diagnóstico de diabetes se llama glucosa plasmática de ayuno. Es barata, no requiere tiempo, no requiere, digamos, que el paciente se tenga que esperar allí y tiene una variabilidad intraindividual que no es mayor digamos, del 6 a 7%. En cambio, la prueba de carga tiene una variabilidad bien estandarizada de hasta casi un 17%, de manera que ese paciente que a las 2 horas le dio 164 puede ser un 17% más o un 17% menos. Estos son los 4 elementos que tienen que ver con los criterios, pero yo quisiera detenerme un poquito aquí en la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos. Fíjense ustedes, si yo tengo un paciente con una glicemia menor de 100, o si fuera la OMS menor de 110, y le doy una carga de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas me da menos de 140, pues ese señor tiene una tolerancia normal a la glucosa. Pero yo puedo partir de un paciente con 95, típicamente un señor de 52 años, hipertenso, obeso, fumador, que no hace actividad física, y a las 2 horas le puedo hacer la carga de glucosa y me pica a más de 140 y menos de 200. Luego, en realidad, ese señor lo que tiene es una intolerancia a los hidratos de carbono. Si la concentración de glucosa a las 2 horas es mayor o igual a 140 y menor de 200, pues lo que tiene es una intolerancia a los hidratos de carbono. O lo otro, ese paciente que en principio tiene una glicemia mayor o igual a 100 y menor de 126, por ejemplo, 118. Si yo le hago una prueba de carga y a las 2 horas me da menos de 140, ese es el paciente que yo puedo asegurar que tiene una glucosa de ayunos alterada. Ese paciente que tiene una glucosa de ayunos alterada, si ustedes se ponen a pensar en la fisiopatología de la diabetes, lo que tiene es una insulinoresistencia predominantemente a nivel del hígado. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. Si ese paciente tiene, digamos, resistencia a nivel hepático, hay un aumento de la gluconeogénesis y lo que vamos a tener entonces con ese paciente es una glucosa ya de ayunos alterada. O sea que el paciente que tiene glucosa de ayunos alterada, lo que uno pensaría es que tiene básicamente una resistencia a nivel hepático. Pero el paciente que tiene intolerancia a los hidratos de carbono es el paciente que no es capaz de meter la glucosa al tejido periférico, le hace músculo o grasa, entonces tiene hiperglicemia postprandial, ese paciente tendría básicamente insulinoresistencia a nivel periférico. ¿Ok? Entonces, volviendo atrás, ¿cómo puedo yo saber si este paciente tiene realmente una glucosa de ayunos alterada? Haciéndole una prueba de carga. Y esa prueba de carga, si me da menos de 140, en realidad tiene glucosa de ayunos alterada. Pero si me da más de 140, por ejemplo, me da 175, en realidad tiene una glucosa de ayunos alterada y tiene también una intolerancia a los hidratos de carbono. Por supuesto que ese mismo paciente tiene 114, 118, le hago la prueba de carga y a las 2 horas me da más de 200, pues tiene probablemente, o igual a 200, tiene probablemente una diabetes tipo 2. Por lo tanto, un mensaje práctico acá. Muchos pacientes, más allá de esas glicemias que están, sobre todo con las glicemias que están desde luego por debajo de 126, esos pacientes habitualmente podemos requerir una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos con valor a las 2 horas para definir realmente qué tiene. Usted tiene que establecer si su tolerancia es normal, usted tiene que establecer si tiene una glucosa de ayunos alterada, o si tiene una intolerancia a los hidratos de carbono, o si tiene las dos, o si tiene una probable diabetes. Esto es importante porque ya les dije antes que estos que están aquí, que están con intolerancia a los hidratos de carbono, son los que más probablemente van a progresar a diabetes y tienen más riesgo cardiovascular. Pero también es importante que usted le diga al paciente qué es lo que realmente tiene. ¿Tiene una glucosa de ayunos alterada? Esa es una cosa. ¿Tiene una intolerancia a los hidratos de carbono? Ya esa es otra cosa. ¿Tiene las dos cosas? Ya eso es otra cosa. ¿Tiene una poscarga de 75 gramos mayor o igual a 200? Pues ya eso es otra cosa. Por lo tanto, es importante definirlos. Típicamente, ¿a quién le hacíamos nosotros hasta hace unos años atrás? Y se lo seguimos haciendo.
pruebas de tolerancia oral a la glucosa. A ese señor mayor de 45 años, obeso, hipertenso, dislipidémico, o aún sin alguna de esas condiciones, pero que su madre era diabética, o la señora que te dijo que era diabética gestacional, o al paciente que iba a ser sometido a un trasplante. Pero hoy día, digamos, lo que hacemos es utilizar herramientas que nos permitan aproximar a quién le debemos pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa o a quién le debemos pedir una glicemia de ayunas. Brevemente, porque no tenemos ya tiempo, ya prácticamente me pasé 3 minutos, quiero decirles que para eso existen herramientas que fueron inicialmente diseñadas en el norte de Europa. La más conocida es la de Finlandia, que tomó una serie de parámetros como si usted hace ejercicio, como si usted tiene o no tiene sobrepeso, como si es hipertenso o no es hipertenso, como si sus padres o sus hermanos tienen antecedentes de diabetes, etcétera, etcétera, la edad. Tomando en cuenta eso, a cada parámetro de eso se les da un puntaje y eso nos permite a nosotros armar una herramienta sobre quién está en riesgo. Colombia lo que hizo fue tomar la herramienta de riesgo de Finlandia y la adaptó a la población colombiana, se estudió y eso es lo que el Ministerio de Salud le puso el nombre de FinRisk. Es una herramienta que nos permite a nosotros, digamos, establecer con mayor precisión a quién debemos pedirle una glicemia de ayunas o una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto tiene un puntaje. Y si ese paciente tiene un puntaje mayor o igual a 12, a ese paciente usted le tiene que someter a la prueba. Eso se los voy a dejar como tarea a todos. Por favor, métanse a la guía del Ministerio de la Salud de Colombia, el Ministerio de la Salud de Colombia, busquen la guía para la diabetes tipo 2 y en esa guía, que fue elaborada por un grupo de colegas de la Universidad Javeriana liderados por Pablo Asner, ustedes van a encontrar allí qué es el FinRisk y cómo se interpreta. Me gustaría que para la próxima reunión uno de ustedes, durante 5 minutos, nos explique qué es el FinRisk, cuáles son los parámetros, cuáles son los puntajes, y si les parece, me lo pueden aplicar a mí o se lo pueden aplicar a ustedes mismos, y ahí digamos, entendemos en qué consiste la herramienta. Con esta visión global, lo que he hecho esta noche es ofrecerles a ustedes una visión muy sucinta sobre la epidemiología de la diabetes y sus complicaciones, sobre la fisiopatología de la diabetes, destacando los 3 hechos fisiopatológicos centrales y los 5 adicionales que agregó de Fronzo en el año 2009, y les he mostrado muy rápidamente los criterios diagnósticos y los criterios de la prueba de tolerancia oral a la glucosa para separar claramente quién tiene glicemia de ayunas alterada o intolerancia a los hidratos de carbono y una probable diabetes. Y me gustaría que todos conocieran el FinRisk, porque los médicos de atención primaria y aún los que no son de atención primaria tendríamos la obligación de aplicarla, hace parte de la guía de MinSalud, me parece muy práctica, muy sencilla y creo que todas las deben tener sobre el pupitre de su escritorio de trabajo, sobre el escritorio de trabajo. Y lo mismo esta tablita de la prueba de tolerancia, porque a veces nos enredamos un poquito sobre cómo interpretar la prueba de tolerancia. De manera que con esto, para todos una feliz noche. Muchas gracias por su atención. Disculpen el problema técnico que no sé de dónde surgió. Y muchas gracias a ti también, Liliana, por acompañarnos y por estar pendiente de las preguntas. Y yo diría que si no están aburridos y hay un espacio de 5 minutos para resolver algunas preguntas, con mucho gusto. Pero este es el módulo 1, creo que queda grabado para que todos lo escuchen y lo puedan, digamos, captar con más detalle en la medida en que lo lean. Por favor, lean los documentos adicionales que se les envió. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Bueno, tenemos 2 preguntas, creo que nos alcanzan unos pequeños minutos para resolverlas. La primera es en relación a cómo se clasificarían aquellos pacientes jóvenes alrededor de 30 años que debutan con complicaciones tipo cetoacidosis, se inician con insulinas, pero en los cuales en los siguientes meses solo se controlan con orales. El médico lo comenta porque atendió en la consulta médica general unos 5 pacientes con estas características en aproximadamente un año y le pareció curioso. Sí, en general el paciente que cursa con cetoacidosis uno tiene que interpretarlo como un paciente con diabetes tipo 1. Lo importante es que sepa, y es posible que eso es lo que le haya pasado porque no sé cuánto tiempo lo siguió, tienen que recordar que la pérdida de las células beta del diabético tipo 1 no es una pérdida masiva y rápida, eso se ve sobre todo en los niños pequeños, en los niños recién nacidos o en los menores de 12 años, pero en los mayores puede haber una pérdida variable, a eso le llamamos nosotros insulitis variable. El paciente puede perder
un 50, un 60% de su masa de células beta, pero puede tener un 40% que es suficiente para mantener la normoglicemia, pero frente a una situación aguda, por ejemplo, una bronquitis, una neumonía, puede desarrollar un estado de cetoacidosis diabética. Sin embargo, una vez que usted utiliza insulina y corrige la hiperglicemia, la glucotoxicidad, como les mencioné antes, eso hace que las células sanas que quedan allí, digamos, respondan mejor, liberen insulina, y a eso es lo que le llamamos nosotros la fase de luna de miel del paciente con diabetes tipo 1. Yo tengo una médica que le hicimos diagnóstico hace ya como 15 años de diabetes tipo 1 y duró en luna de miel alrededor de 2 años y medio. Eso no es habitual. Lo habitual es que dure semanas o algunos meses, pero no años. Tanto que la madre muchas veces fue a mi oficina a decirme, doctor, ¿usted no se habrá equivocado? Lamentablemente no, la niña es una diabética tipo 1 que entre otras cosas es médica, se ha cuidado muy poco y anda realmente con muchas complicaciones crónicas en este momento. Esa es una opción. La otra opción es que sea un paciente, digamos, y los hay, lo que llamamos nosotros una diabetes tipo MODI, que normalmente son pacientes que tienen antecedentes familiares en diabetes hasta de 3 generaciones, incluyéndose. Responden muy bien a veces a agentes orales, pero a veces pueden tener situaciones agudas que hacen que puedan desarrollar un cuadro de cetoacidosis, pero eso es más bien raro. El típico paciente que desarrolla cetoacidosis es un diabético tipo 1. Los pacientes diabéticos tipo 2 siempre tienen alguna reserva endógena de insulina, y ustedes lo habrán visto, los que han tenido o trabajan en urgencias, que les llega un paciente tranquilamente con 632 miligramos de glucosa y ese paciente no está en un estado cetoacidótico, ese paciente está en un estado hiperosmolar no cetósico. En cambio, el diabético tipo 1 con 185 ya está cetoacidótico porque él no tiene quien frene la lipólisis, y si no hay quien frene la lipólisis se van a formar más cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos van a condicionar su cuadro de cetoacidosis. No sé si con eso respondo la inquietud del colega, pero creo que trato de adivinar aquí qué fue lo que él me quiso plantear. ¿Qué otra pregunta hay, Lili? Doctor, tenemos una pregunta importante y es si tengo sospecha de diabetes y ordeno la prueba de tolerancia de la glucosa, ¿no es riesgoso dar esa carga alta de glucosa al paciente? Depende de qué concentración de glucosa tiene en ayunas. Si un paciente tiene una concentración de glucosa en ayunas de 132 o de 145, pues no tiene sentido que se la pidamos porque con eso ya es diabético, siempre y cuando tenga 2 valores por encima o igual a 126. Pero existe la tendencia, y lo he visto también en los laboratorios de Bogotá, que si el paciente tiene 129, porque por alguna razón, cuando el médico lo midió, tenía una glicemia basal de 123, pero el día que fue al laboratorio tenía 129. Entonces se arma un escandalete y una exageración de que de pronto el paciente va a entrar en coma. No, es pura paradería. No hay forma de que vaya a ser un coma, porque el paciente está en una diabetes seguramente de reciente diagnóstico, y eso significa que tiene disfunción de la célula beta, pero tiene una reserva endógena de insulina suficiente para frenar la lipólisis y no va a haber eso. Sí, lo que va a suceder es que de pronto si tiene 129 se vaya tranquilamente a 280. ¿Y cuál es el problema? Hidrátelo y con eso la glucosa realmente baja. Pero si tiene a la mano y ya sabe que es diabético, pues empiece a tratarlo y hágale también lo que llamamos nosotros una restricción calórica importante. De eso vamos a hablar en el segundo módulo. Y la tercera pregunta, Lili, ¿cuál es? Perfecto, doctor. Bueno, tenemos más preguntas. Yo creo que al final lo que voy a hacer es hacer un consolidado y se las mando, doctor, para empezar en el próximo módulo con estas preguntas, pero la última Esa es sería, una opción, y la otra opción es contestarla vía correo, que eso demanda tiempo, lo hemos hecho en el pasado con otros cursos y se podría hacer, pero mañana lo evaluamos, Lili. la última pregunta que creo que lo vamos a retomar en módulos siguientes ¿es indispensable iniciar el tratamiento con metformina en pacientes con hiperglicemia, en pacientes sin comorbilidades asociadas? Si yo quito la palabra indispensable, le respondo. La recomendación de nuestra guía, la guía colombiana, es que sí utilicemos metformina, aunque el paciente tenga una hemoglobina glicosilada menor de 8, por una razón simple. El argumento que da nuestra guía, que lo podemos discutir en el próximo módulo, creo que en el tercero, es que la metformina reduce el riesgo de eventos cardiovasculares, y la razón para agregarla, aunque tú tengas un paciente con una hemoglobina glicosilada de 6.8%, es el agregado que significa dar metformina en términos de riesgo cardiovascular. Pero eso lo veremos con más detalle, creo que en el tercer módulo. Perfecto, doctor. No, bueno, doctor, no me queda nada más que agradecerle realmente por este espacio, a usted por obviamente la preparación y obviamente a todas las personas que nos acompañaron durante todo este módulo y a las que se conectaron, pues
después en la retransmisión. Realmente para nosotros como Laboratorio Servier es un placer poder apoyar este tipo de actividades y más cuando vemos la alta prevalencia que tiene la diabetes, que está subtratada y que incluso puede llegar a ser similar a tener una enfermedad arterial coronaria. Doctor, realmente muchísimas gracias. Solamente unos avisos logísticos. Esperaremos que mañana ya quede cargado este video donde podrán volver a retomar esta charla, al igual que dos materiales complementarios que el doctor durante su charla pues nos hizo hincapié en la revisión. Y finalmente, al final de la noche quedará cargado el examen, que la idea es tener, que ustedes tengan la posibilidad de poderlo realizar de aquí al siguiente módulo, que nos esperamos el 15 de diciembre a las 7:30 por este mismo canal. Y pues quedaremos muy conectados. Ahí está al pie de página de esta plataforma. Si tienen de pronto alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia también, pues muy bien recibida. Entonces, doctor, muchísimas gracias y a todos una feliz noche. Liliana, muchas gracias a ti, también muchas gracias a Viviana, a Pedro, al señor ingeniero. Lamento el inconveniente técnico y bueno, muchas gracias y gracias a todos los colegas que esta noche estuvieron aquí escuchándonos durante hora y media. Buenas Claro, noches a todos. doctor. Doctor, buenas noches. Muy bien, hasta luego pues.